seguras. Yo lo entiendo eso, pero si yo fuera por un ratito Kirchner, tratando de ponerme en su cabeza, Sí. lo cual es bastante difícil, y tuviera una, digamos, una respuesta primaria a tu concepto, te diría, bueno, pero finalmente ahora mejora Brasil, tenemos unas nuevas condiciones para la industria automotriz, la industria automotriz de aquí a fin de año va a pegar un salto hacia arriba importante, tenemos una muy buena cosecha, en principio, seguramente van a mejorar los precios. Bueno, sí tenemos dificultades de tipo fiscal, pero estas dificultades con algún tipo de acceso al crédito, que alguien nos ayude o que a alguien le sacamos algo, vamos a llegar al año que viene y el año que viene nos mejoramos otra vez. No, ¿Vos no lo ves? no es así, no es así. Esa es una ilusión que no sé quién se le estará vendiendo a Kirchner. Pero cuando yo escribí este libro, Estanflación, todavía no se notaba ningún efecto de la crisis global sobre la Argentina. Y de hecho, los efectos de la crisis global sobre la Argentina fueron muy tenues. Y yo diría que hoy ya han pasado. Y nadie prevé que la crisis global vaya a ser el problema nuestro del futuro. Pero sin embargo, yo ahí expliqué por qué íbamos a tener esta inflación, que es lo que estamos teniendo, y por qué se agrava la estanflación. Tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, los controles de precios, los controles de las exportaciones, las prohibiciones para exportar, las retenciones, todo eso han creado un problema de inflación reprimida, es decir, hay un montón de precios que están sumamente atrasados. Pero eso desde hace muchos años. Así es, pero cada vez que pasa, más es el atraso y más es el riesgo de que ese atraso pueda no sostenerse, más es el riesgo de tarifazos o de golpes inflacionarios derivados de que tienen que sincerar la situación. Pero no solo ese riesgo. ¿Por qué ese riesgo aumenta? Porque esas mismas medidas desalientan la inversión en esos sectores cuyos precios se mantienen artificialmente en realidad controlados. En todos los sectores. En todos los sectores después, una vez que se entra en esta inflación. Pero antes se fue, por ejemplo, en materia energética, no ha habido inversión. Entonces, ahora hay un problema de abastecimiento eléctrico. Si llegara a haber una tenue reactivación, va a haber cortes de electricidad o va a haber escasez de electricidad. ¿Y no imaginás vos que el Estado...? Entonces, todo eso, el problema de la estanflación originado en la inflación reprimida, que es como se originó en el pasado la estanflación en Argentina. El Rodrigazo, que inauguró un periodo de 15 años de estanflación, vino después de un periodo de una fuerte inflación reprimida, que no se pudo sostener. Entonces, cuando destaparon la olla, produjo una explosión, eso introdujo toda esta dinámica estanflacionaria en la economía, y a pesar de que todos los gobiernos intentaron resolver el problema, ninguno lo pudo resolver. ¿Vos ves tan reprimida la inflación en la Argentina? No digo por los cálculos oficiales, sino, digamos, porque hay atrasos, digamos, en materia de servicios, pero en otros rubros no parece que estuvieran tan atrasados. Bueno, en todos los productos agropecuarios, carne, leche, etcétera, si dejaran la... Hay una inflación reprimida, para colmo, con la moneda muy devaluada, ¿no? Y para colmo con un diagnóstico que dice, esto se arregla con una devaluación adicional. Imagínense, si hay una devaluación adicional, la inflación reprimida va a ser mucho mayor, porque, por ejemplo, los precios de las tarifas y los servicios públicos va a quedar mucho más atrasada todavía. Y lo mismo los precios agropecuarios, porque una devaluación les va a permitir poner más retenciones o tratar de prohibir la exportación de los productos para mantener bajos los precios internos, y eso va a crear más inflación reprimida. Ahora, mucha gente dice, pero de esa forma el salario real es más alto. No, eso es mentira, porque para que el salario real sea más alto como beneficio de la inflación reprimida, tendría que haber inversión y crecimiento de los ingresos, crecimiento del empleo. Pero la inflación reprimida llega a un momento, que es el momento de la estanflación, donde hace que no haya inversión, hace que haya desocupación, los salarios solo aumentan en aquellos sindicatos, aquellos gremios que tienen un gran poder, y en todo el resto de la economía los salarios no aumentan, pero los precios de todos aquellos productos que no están controlados aumentan incluso más de lo que deberían, porque lo que la gente no gasta en los productos que tienen precios controlados, lo gasta en exceso en otros rubros. Entonces la inflación sigue subiendo y se van acentuando esos desequilibrios, que es como poner
presión en una olla, y entonces en el momento en que hay que destapar esa olla, esa presión salta. De ahí que yo recomiendo que este gobierno, si quiere realmente trabajar por la felicidad del pueblo y por la prosperidad futura de la Argentina, tendría que ver cómo utiliza los 2 años y medio que le quedan para que de una manera gradual y no explosiva se vaya quitando toda esta presión. Pero para eso, por ejemplo, tendrían que haber anunciado una forma gradual de eliminar las retenciones. Tendrían que haber anunciado una forma gradual de eliminar los subsidios. Lo quisieron hacer con las tarifas. Bueno, primero que no fue gradual y segundo que lo hicieron de una manera totalmente desequilibrada, porque a un porcentaje, 15% de la gente, le provocaron un tarifazo enorme. Para colmo, un tarifazo que no creaba incentivos para la inversión en el sector energético, porque para cubrir pérdidas de la importación a precios elevadísimos que tuvieron que hacer de gas. Es decir, el sinceramiento de precios y tarifas lo tienen que hacer con un gran criterio de equidad y de eficiencia. Pero eso requiere que hagan un programa inteligente. Tienen que poner a gente que conozca de todos estos temas a pensar la forma adecuada de en un periodo de 2 años y medio eliminar todos estos desequilibrios. Eso no va a ser así, por lo visto. Sí, lamentablemente no va a ser así. O sea que tu panorama es malo para los próximos meses. ¿Vos ves más intervenciones del Estado, más nacionalizaciones, por ejemplo, en el rubro de la energía, en gas, en petróleo? Bueno, están interviniendo de una manera absolutamente irracional. Como no les va a dar resultado, no sería raro que la próxima etapa sea estatizar todas esas áreas en las cuales pretenden conseguir ciertos resultados, no los consiguen. Entonces, la excusa de decir, ahora la va a manejar el Estado y le echan la culpa al sector privado de que no invirtió. Pero bueno, lo hemos visto con el caso de aerolíneas. Sí. O sea, la gente que esperaba que la aerolínea estatizada prestara mejores servicios y que no hubiera pérdidas, bueno, se está desengañando, porque hoy la pérdida es mayor. En aquel momento la pérdida la soportaba la empresa española, ahora la soporta el presupuesto argentino, ¿no? Y el servicio, que yo sepa, no ha mejorado significativamente. Te voy a cerrar el reportaje, me quedan miles de preguntas, pero algo más bien técnico. En el 1 a 1 no era solo un peso, un dólar. También había una especie de diferenciación clara entre la caja del Estado, del gobierno, y la caja del Banco Central. Esto es, había como una autonomía del Banco Central, que vos habrás tenido tus problemas para jorobar un poquito a los que estaban a cargo del Banco Central, pero de cualquier modo había ciertamente. ¿A vos no te parece que ahora se ha confundido esto con el tema de que el Banco Central, digamos, genera utilidades que el gobierno usa para su déficit fiscal en alguna medida, y este tipo de maniobra finalmente, ¿en qué concluye? Y también cerrando, ¿cómo es posible que alguien que también estuvo cerca tuyo, de un modo u otro, acompañe todo esto como Martín Redrado? Bueno, Martín Redrado lo trata de acompañar de la manera más responsable posible. Yo creo que no estamos viviendo un periodo en el cual se pueda decir que el Banco Central tiene real autonomía. Y hasta ahora Martín Redrado trató de respetar ciertos principios de buen manejo monetario, a pesar de los desmanejos económicos y presupuestarios del gobierno. Yo creo que le va a resultar muy difícil a Martín Redrado mantener esa actitud, pero ojalá haga todo lo posible por mantenerla, porque eso a su vez tendría que llevarlo a Kirchner a repensar el camino por el cual está llevando a la economía. Pero vos no ves como una maniobra que genera emisión. Es que sí, pero esa es la devaluación. O sea, ¿qué es lo que el Banco Central le da al Tesoro? El mayor valor en pesos que tiene la reserva como consecuencia de la devaluación. Para eso devalúan. ¿Para qué devaluó Duhalde? Y devaluó Duhalde para producir una fenomenal transferencia en favor de los que estaban endeudados en pesos o endeudados en dólares y le transformaron las deudas de dólares a pesos, y para poder financiar directamente a las provincias y financiar el déficit del gobierno nacional.
Bueno, los países que dicen tenemos que ir devaluando la moneda es porque quieren emitir más para financiar déficit o para financiar todo un proceso inflacionario que solo se da si hay financiamiento. Entonces, estas transferencias o supuestas utilidades son ganancias por desvalorización de la moneda. Y normalmente cuando se desvaloriza la moneda, es decir, cuando se produce inflación en la economía, es para financiar al Estado, directa o indirecta.